O siéntese ahí, porque se va a quedar con... Encantada, Vanessa. Gracias por aceptar la invitación. Vamos entonces a comentar. Falta. Muy bien, pues como les habíamos prometido, este espacio es para la reflexión. Le hemos pedido al compañero Guillermo Ramírez que por favor comience esta plenaria con una reflexión final y después... y Amalín todavía está por ahí que nos está acompañando, así que no es solamente las personas que están aquí, pero sino también tenemos a la compañera Amalín, así que sin más preámbulo le voy a pedir al compañero que dé verdad esa reflexión final y después el micrófono está abierto. ¿Puedo usar esto? ¿Me escuchan bien? Atrás. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Para mí es un placer recibir la invitación de la doctora Madeline Roman para moderar, estar facilitando en esta parte. Yo vengo relacionándome con el instituto ya hace unos años a través de la compañera Román y los he invitado. ¿Quién soy yo? Yo le decía a ella cuando me invitó, le decía, Madeline, gracias por la invitación, pero yo estoy temblando porque ¿quién soy yo para estar en un panel que requiere esa especialidad, esa experiencia en el contexto en que está esta jornada? ¿Quién soy yo? Pues soy un profesor, no se asusten, de teología y literatura bíblica antigua. ¿Y qué yo puedo decir aquí? ¿Verdad? Pues como decía el otro compañero hace un momento en la tarde, en la mañana, todos tenemos que sentirnos solidarios y solidarias, porque esto es un asunto humano. Yo prefiero acuñar el término terrícola para sentirnos bien básico. Esto es un asunto humano de todos, la violencia, la vida, la calidad de vida, ¿verdad? Y en ese proceso, ya hacía unos años, yo invité al instituto a través de Madeline y estuvieron en el Seminario Evangélico de Puerto Rico para un curso que yo estaba dando y lo voy a volver a dar este próximo semestre sobre violencia y la Biblia. ¿Y qué tiene que ver eso? En la Biblia no hay violencia. Precisamente destacando que la violencia ha estado a través de la historia entre los contextos religiosos y en muchas ocasiones bien violentos y bien sutiles, donde hay algunos que tratan de negarlo. Pues nosotros no, nosotros lo estamos afirmando. ¿Y cómo trabajamos con eso una vez que lo reconozcamos? ¿Verdad? Pero además de eso, los que hemos sido pastores, pastoras, líderes, sacerdotes, reconocemos que también en nuestro contexto
hay mucha violencia en el aspecto pastoral. Y nosotros, a mí me gusta hablar que se habla del evangelista porque lleva el evangelio y el evangelio es una buena noticia. Pero en muchas ocasiones tenemos que aceptar que lo que tenemos son evangelistas, no evangelistas, porque son gente que utiliza el evangelio para hacer lo que ellos desean, abordar esos problemas para beneficio de ellos. Desde esa perspectiva, les puedo compartir que es mi trabajo en el seminario y donde me muevo, que hacer las comunidades, nuestras congregaciones, nuestras iglesias, nuestros vecindarios, unos elementos que reconozcan que no estamos a distancia de los demás, ni podemos ver a los demás sobre el hombro, sino por el contrario, ser solidarios, sentirnos parte de ello. Y una experiencia que tuve hace unos años atrás, cuestión de sentirme parte, estaba visitando una persona cuando existía el oso blanco. Y voy, y para aquel tiempo se había dado un intento de unos familiares de unas visitas de pasar droga, ¿verdad? Entonces me dicen, en todas las familias que llegan y amistades y todo, y me dicen, bueno, como ha ocurrido eso, vamos a tener que pasar los perros ya preparados para eso. Si el perro se para, ahí sigue, pues porque detecta algo. Anteriormente a eso, dice, pero lávense las manos bien, porque a veces si uno ha tocado algún dólar, tiene residuos y el perro los percibe. Bueno, yo decía, yo no tengo problema, yo estoy aquí tranquilo. Nos ponemos en fila todos y yo con los demás, vienen con la policía, con el perro, y yo tranquilo, y se para frente a mí. Frente a todos los demás, nada, no ocurrió nada. Y me dice el guardia, no se preocupe, esto a veces ocurre, pero cuando vuelva esto no va a ocurrir. Y fue allá, de regreso, se paró frente a mí. Entonces, como decía él, ¿cómo uno mira cuando la persona es identificada como un delincuente que ha delinquido, que está violando? Los mismos familiares me miraban a mí. ¿Y yo dónde me meto? Lo hicieron muy profesionalmente, sí, pues tiene que venir con nosotros. Me llevaron a un cuarto, me pusieron una toalla y puje, porque se asumía que si era droga, pues tenía que salir. Y yo lo hice y estoy aquí vivo, sobreviví a aquella experiencia. Pero como él decía, ¿cómo uno se siente cuando las demás personas lo miran a uno asumiendo que ya uno ha delinquido? Eso es una cosa que a uno o se pone más rebelde, porque si me van a mirar mal pues me pongo más rebelde. Hay algunos que se someten, pero hay otros que no, que se ponen rebeldes. Entonces, en todo este proceso de cómo bregar con la violencia, yo creo que tenemos que ver el ser humano, como hemos dicho, como es complejo, ¿verdad? Que tiene que ver la sociología, la antropología, la criminología, ¿verdad? La psicología, y desde esa perspectiva trabajar juntos. De entrada es mi invitación para que tengamos esa solidaridad de trabajar juntos. No pensar de que van a ser unos especialistas los que son responsables de esto y los demás. En muchas ocasiones los religiosos, nosotros somos puros. Nosotros no tenemos que ver con eso, no. Nosotros tenemos que asumir
que somos parte de la sociedad. Y eso lo tenemos que seguir llevando en las iglesias, no un sentido de que se crean mejores que los demás, que nos creamos mejores que los demás, sino que nos creamos el privilegio de que somos igual que los demás, ¿verdad? Bueno, dicho ese disclaimer, entonces yo los quisiera invitar, pasando por el orden que tuvimos desde esta mañana a este momento, con la primera conferencia, no tenemos la conferenciante, pero sí estamos todos acá, el abolicionismo penal, nuevos marcos para problematizar los conflictos y las intervenciones punitivas. A mí me encantó eso de nuevos marcos, ¿verdad? Porque uno dice, pues ya se ha dicho todo. Aquí no hay que decir nada más, no, pero hay una cantidad de trabajos que nosotros debemos explorar, ¿verdad? Y promover y exponer. ¿Cuáles serían esos nuevos marcos desde lo que se dijo esta mañana a este momento? Ahora nos sentimos en libertad de expresarnos, ¿verdad? Así que lo comparto con la audiencia, ¿verdad? Para que digamos nuestros comentarios. Abolicionismo penal, nuevos marcos para problematizar los conflictos e intervenciones punitivas. Sí. José Antonio Rodríguez, el padre de Rodrigo, ha expresado en muchas ocasiones su intención y su deseo de sentarse frente a frente. Y yo les pregunto como abogadas y personas conocedores del sistema si nuestro sistema provee para esa posibilidad o si hay formas en las que se pueda trabajar desde otros espacios para brindar ese encuentro, para facilitar eso. Que me parece que es un marco nuevo dentro de lo que podemos llamar una justicia por lo menos restaurativa o donde haya un prójimo, porque parte de lo que he escuchado que mencionó la profesora Tomás y el resto de las panelistas es que nuestro sistema primero mercadológico de la pena, todo es una contraprestación y se elimina el prójimo, el pueblo de Puerto Rico versus José. Entonces, no se está resolviendo el conflicto como lo resolveríamos los humanos de carne y hueso, que hay un tú a tú. Ese prójimo no existe y es la complicación de conflicto que mencionaba también, que me parece una frase muy lúcida y muy real. Entonces, aterrizando en lo que vemos en las noticias, en lo que vemos, en lo que pasa día a día en los casos de Puerto Rico, me gustaría que habláramos de ese caso y de la petición de un padre que ciertamente es víctima de una situación terrible y que está haciendo una petición que no sé, que nadie responde. El hombre dice eso y la gente se queda como que también dice bendito, no sabe lo que hace, o lo está haciendo por coger pauta, o hay que medicarlo, no sé. Hay que tomar en serio estas necesidades. Pero no. Sí, Mabel. Yo planteé que en mi ponencia que la justicia restaurativa propone esa posibilidad, la posibilidad de un encuentro dialógico entre las personas que han sido objeto de daño y las personas o personas que han perpetrado un daño X. Pero esa posibilidad es algo que, como todo, tiene que ser trabajada. Hace unas semanas atrás, y tú me recordaste eso con la pregunta, dieron en una versión de ópera, el Metropolitan Opera, en la transmisión que se hace aquí en el Cine Metro y en Fine Arts,
hicieron una presentación en ópera de una película que lleva años ya, ¿verdad? Que fue buenísima. Yo se la recomiendo a todas las personas si no la han visto, y es la película Dead Man Walking, que con Sean Penn, que hacía el papel de el hombre que había ocasionado el daño, y ¿verdad? Una actuación buenísima de Susan Sarandon, ¿verdad? Que aparecía como esta mujer religiosa. Y esa película, tanto en la película como en la versión que se hizo en ópera, hay una escena precisamente de confrontación en una vista entre los familiares de la persona que fue objeto de daño y los familiares de las personas de quien perpetró el daño, ¿verdad? Y para mí esa fue una de las mejores escenas, tanto de la película como de la ópera, porque la sensación que uno tiene en el contexto de todo lo que ellos hablaban, ¿verdad? Lo que se produjo fue un ruido terrible entre los señalamientos que hacía la persona, ¿verdad? Que había sido los familiares objetos de daño y la persona que perpetró el daño. Y ese ruido para mí fue bien significativo porque de alguna manera me estaba comunicando, hay un conflicto allí del cual no nos hemos hecho cargo como sociedad. Ahora, también la película sugiere que ese momento en que se puede dar ese encuentro tiene que ser trabajado. Y en la película se trabaja desde el punto de vista religioso. Y es una película tremenda porque la película lo que trabaja es la relación de esta mujer religiosa con el hombre, ¿verdad? Que fue acusado y convicto. Y el contexto es el debate en contra de la pena de muerte y toda la lucha de ella para que le condonaran la muerte de él. Y entonces lo bueno de la película y lo terrible también es que justo en el momento en que ella como religiosa logra precisamente propiciar lo que yo traje, ¿verdad? De la justicia restaurativa, el juicio interior del imputado, el que la persona pudiera caer en cuenta del daño causado, ahí mismo lo matan. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que presenta la película para mí, la ópera, es un sistema, ¿verdad? Que en su implantación de castigo no espera. Hay un elemento importantísimo que tiene que ver con que se requiere tiempo para producir una diferencia. O sea, el elemento del tiempo es crucial, ¿verdad? Y sin ese elemento es muy difícil, incluso con los límites de la justicia restaurativa, que eso se dé. Me es significativo que tú digas que el papá de ella quiere reunirse con él, ¿verdad? Sí. Y lo otro... Sí. 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 Por eso, y lo otro que me parece importante es que el personaje ¿verdad? Que hace Susan Sarandon es una religiosa. ¿Por qué? Porque ahora que está hablando Guillermo, ¿verdad? Quiero traer a la consideración de ustedes algo que no dijimos, y es que ciertamente dentro de ese trayecto evolutivo del abolicionismo penal, hay en Estados Unidos un sector, los cuáqueros, un sector religioso fuertemente vinculado al abolicionismo penal, pero más allá de eso, ¿verdad? Y con esto termino porque no quiero, si no, sigo hablando y hablando. Y es el otro elemento que me parece importante que no discutimos, es el lugar que ocupa el perdón dentro de toda esta reflexión abolicionista. Y yo lo mencioné, ¿verdad? El reconocimiento que hacemos de la necesidad del perdón secular. Y cuando hablamos del perdón secular, hablamos de un perdón que no está puesto desde el referente religioso, pero que está puesto desde el referente político. De paso, la obra de Hannah Arendt y del filósofo Jacques Derrida discute precisamente ese lugar del perdón como un asunto clave para darle continuidad a la comunidad
política. ¿Dónde hemos visto eso ya? En las experiencias en países donde se han suscitado situaciones de violencia extrema. Por ejemplo, cojan el caso de Ruanda, ¿verdad? Esa violencia extrema. ¿Cómo pasa un país después de una violencia como esa? ¿Cómo puede resumir su vida como país, como comunidad, ¿verdad? Si no es de alguna manera ubicando eso que ha pasado, no olvidándolo, sino ubicándolo en otro lugar que le permita a la persona poder continuar. Y voy a dar un ejemplo distinto y con esto termino. Hay una película buenísima de Catherine Deneuve, una película vieja, y este es el perdón en otro plano, pero es el perdón, que se llama The Last Metro. Y en esa película hay una escena casi al final de la película donde una Catherine Deneuve joven se encuentra con una mujer mayor y le dice a la mujer, a propósito de la severidad que tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Que no nos perdonamos a nosotros mismos, le dice a la mujer mayor, le dice, si uno ha hecho algo en la vida que uno considere que ha sido terrible, ¿qué uno debe de hacer? Y la mujer mayor se le queda mirando y dice, si uno ha hecho algo en la vida terrible, lo primero que uno tiene que hacer es perdonarse a uno mismo, ¿verdad? Así que este asunto del perdón está en el corazón también de todo lo que tiene que ver con el trayecto evolutivo del abolicionismo penal. Sí, compañera. Pero... La pregunta de Edna fue si se podría insertarlo en nuestro sistema. Si yo fuera la abogada de Félix Verdejo, no lo dejaría hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy insertada en el sistema penal y porque él va seguramente a una apelación. ¿Y por qué la tiene que hacer? Porque si no, estaría el resto de su vida en prisión, ¿no? Es un juego suma cero. Si hablas, todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Y del otro lado está el papá, que antes de decir quiero sentarme con él, dijo no lo maten. ¿Por qué? Porque él quiere saber qué pasó. Fíjense que en mi presentación hablé de las propuestas de Christie, de Hulsman y las de Ruth Morris. Y en todas se reconoce que ese proceso es largo y en todas se reconoce que la víctima quiere reconocer el cómo y por qué. Pero en este sistema en donde ahora mismo Verdejo tiene su vida completamente ya pues truncada para siempre en la cárcel, no hay lugar para él decirle al padre de Keishla qué fue lo que pasó. Y eso es lo que él quiere saber, no hay lugar. Y él no va a tener descanso. Él no va a tener nunca la contestación dentro de este sistema, porque Félix Verdejo va a tratar toda su vida como los representados que nosotras atendemos o representadas para buscar su libertad. Y su búsqueda de la libertad no puede ir atada a hablar, todo lo contrario. Entonces, por eso es que hay que salir del sistema para que para que se pueda hacer algo. Entonces, esos procesos se pueden dar de manera orgánica, como se dieron en este caso con la facilitación de la mujer religiosa. Nos lo cuenta Fernando Aramburu en Patria, en donde unos vecinos del País Vasco que están encontrados por la guerra y un vecino mata al papá de su mejor amigo y su mamá le quiere preguntar el por qué una y otra vez y se ven y se escriben desde la cárcel y se llega a entender el por qué y cómo y la deshumanización que había entre los bandos. Pero claro, ese sistema es diferente, ¿no? Ese hombre no va a estar 99 años preso. Hay un sistema penal un poco más humano, ¿no? Que el que nosotros tenemos en España. Pues se puede dar uno quizás el lujo de hablar.
sin tener en el yugo de que si yo hablo, entonces la libertad se me va de las manos. No, en este momento no hay posibilidad de que él hable y de que el papá de Keishla sepa qué fue lo que pasó. Y por eso es que nos tenemos que mover, porque él nunca va a estar en paz. Jamás, nunca. Es que igual no tenían que hablar, el que iba a hablar es el padre. O sea, que también ni a la víctima se le da espacio de preguntar, porque las respuestas no tienen ni que llegar. Es que ninguna respuesta va a ser importante para ese padre. Es como la confrontación de mirarlo como consciente, decir, y vomitar todo lo que tiene, ¿no? Es un poco esa experiencia de cómo es que las víctimas se sacan de esta situación. Se saca, porque eso no existe, ese espacio no existe. Pero son las difíciles. Duprey, ¿ves? Lina. Tenemos aquí primero Lina, y después acá y Nina, y acá 3. Sí, solamente impartiendo. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, previo a la intervención de Iris, yo estaba pensando un poco en esa pregunta porque a mí también me impactó, ¿verdad? El deseo del padre de Keishla de tener ese encuentro. Y me reafirmo que al sistema penal como lo tenemos hoy día no le importa la víctima. No le importa la víctima. Más bien muchas veces explota la imagen de la víctima para prevalecer, ¿verdad? Porque yo me pregunto, ¿dónde queda la víctima? ¿Ese sistema ayuda a sanar a la víctima? ¿Permite incluso que la otra parte ofensora, victimaria, asuma su responsabilidad en un proceso camino a la llamada restauración o reinserción o rehabilitación o para reparar el daño? Son preguntas que tenemos que hacernos. Por otro lado,
alguien preguntaba aquí, ¿se hizo justicia desde el punto de vista de aquella persona que dijo, lo encarcelaron, le echaron 2 perpetuas? Se hizo justicia. Cuando eso, pues obviamente podía ser mera venganza. ¿Y ahora qué? Entonces, se une mucho a cómo se utilizan estos casos cuando les son rentables políticamente hablando a ciertos legisladores para impulsar un proyecto en nombre de una víctima, que eso no ha ocurrido solamente en Puerto Rico, ha ocurrido en muchos países. Aprovechan la coyuntura, ya mismo vienen las elecciones, la gente está rabiosa, etcétera, etcétera. Ese punitismo, ¿verdad? Ese populismo punitivista, etcétera, que lo explotan porque le es rentable políticamente. Así que se aprovechan en nombre de la víctima, es lo que yo quiero decir, ¿ok? Y eso no significa que nosotras y nosotros tengamos que echar de lado las atenciones y necesidades específicas que requieren las víctimas, porque son parte de ese proceso también. Perdonen un momento, voy a decir algo breve porque me vino de momento a la memoria. En este caso, lo que quiere la víctima, que es el padre de Keishla, es hablar con Verdejo, y lo ha dicho. El sistema no se lo permite, ¿verdad? O sea, eso es la primera, el sistema no permite que eso suceda, no solo por lo que dice Iris, sino porque eso no se utiliza, no se acostumbra, no se hace la reconciliación, no se promueve. Como está diseñado el sistema que estamos hablando desde ahorita, ¿verdad? Desde cómo se delimita el espacio, está hecho para que no haya encuentro, para que, como decía en la prensa cuando se referían a Félix Verdejo, ¿verdad? Decían el monstruo, para que el monstruo nunca se encuentre con la familia de Keishla. Pero Madeline habló de Ruanda y a mí me vino a la memoria un ejemplo de un caso que yo leí en Sudáfrica que también tuvo un proceso de reconciliación y de perdón y después de tanta violencia y tanta barbarie, ¿verdad? De ese sistema de apartheid que ya sabemos hasta dónde llega y lo estamos viviendo de nuevo. Pero bueno, de unos surafricanos blancos, pero que eran activistas, que en una manifestación se formó un motín y asesinan a la hija de ellos, porque no es cierto que uno es abolicionista hasta que le maten el hijo, no, uno es abolicionista y punto. Y existen esos ejemplos, y hay un montón de esos ejemplos. En ese caso en particular, que es el que me viene a mí a la memoria, hubo todo ese proceso de reconciliación y los que se resultaron culpables, hubo juicio y todo, se reconciliaron con los padres de esa muchacha. Fueron a vivir con ellos, o sea, en la misma propiedad, en unas casas, a trabajar la tierra y para reparar el daño, se convirtieron prácticamente en los hijos de esa familia, ¿verdad? Y así como ese ejemplo, hay un montón de otros ejemplos, que si uno lee la literatura, hay muchísima literatura que documenta eso, porque eso es posible. Los seres humanos somos capaces de hacer eso. Igual como somos capaces de la violencia, todos, porque eso es otra cosa que tenemos que tener clara, todos somos capaces de ser violentos. También todos somos capaces de entrar en la reconciliación, en el perdón, pero tiene que haber conversación, tiene que haber encuentro, tiene que haber un proceso que nuestro sistema no permite, porque la última columna que leí de Irán Sánchez lo que estaba diciendo era que había que hacer unas cortes especializadas para los casos de asesinato para que fueran en fast track. Él hizo la comparación con los carriles rápidos del expreso, ¿verdad? Porque esos juicios, como tienen mucha prensa, hay que juzgarlos rápido, 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 ¿verdad? Y a eso es a lo que se mueve el sistema. O sea, todo lo contrario de lo que quiere esa familia, porque lo que sea que él le quiera decir, debería tener derecho a decirlo. Claro, también tendría que escuchar lo que quisiera decir Verdejo, ¿verdad? Pero parece que él está dispuesto. El problema aquí que lo impide es el sistema. Mala vez. Nina
Aquí. Había visto, míralo por aquí, después míralo por allá. Nina y Margarita y la compañera allá. Y luego yo. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Talia Méndez. El profesor Ramírez me conoce por mala vez porque me asocia con mi esposo. Para mí es un placer estar aquí. Ha sido realmente una experiencia extraordinaria, pero yo quiero contestar específicamente la pregunta que nos hizo la profesora Edna Benítez. Yo trabajo como especialista en asuntos correccionales en la Sociedad para Asistencia Legal. Eso quiere decir que yo tengo un bagaje trabajando del otro lado, ¿verdad? En lo que en algún momento fue la Administración de Corrección, que hoy es el Departamento de Corrección y Rehabilitación, dicen ellos. En el caso de Felipe Verdejo está bajo la jurisdicción federal, pero es muy parecido al estatal y yo te tengo que decir y les tengo que decir a todos y a todas que el Departamento de Corrección tiene una política específica que prohíbe, no es que no permite, prohíbe el contacto de las personas privadas de libertad con las víctimas. Esto se va al extremo de que incluso cuando las víctimas o las llamadas víctimas son los familiares directos, y no estoy hablando de los casos de violencia de género. Hablo, por ejemplo, de los casos donde una madre con un hijo o una hija adictos a droga decide, ante su desesperación, buscar ayuda con la policía y la policía termina encarcelando a ese hijo o a esa hija, ya sea por un delito contra una persona envejeciente o porque le llevó alguna cosa en la casa o porque tiene problemas de adicción y le encontraron unos cigarrillitos de marihuana o una bolsita de cocaína. Aún ese padre o esa madre que en un momento fue a buscar ayuda al sistema y terminó teniendo el problema de que le encarcelaron a su hijo o a su hija, como funge como perjudicado en el caso, no puede visitar a su hijo o a su hija, no le permiten comunicación por teléfono ni por carta. Además de eso, es importante que sepamos que hay una ley que protege a las víctimas, alegadamente, y esa ley dispone que cualquier posibilidad que la persona privada de libertad tenga para moverse fuera de la institución tiene que ser notificada y consultada con esa persona. Claro, sin haber pasado nunca por un proceso de diálogo, de decirnos las cosas que podemos sentir, ¿verdad? O reclamar por qué hiciste esto o por qué dejaste de hacerlo. Y eso va a incidir definitivamente en la posibilidad de lo que el Departamento de Corrección llama como privilegio, y yo digo que es un beneficio para salir de pase, para que estos compañeros pudieran beneficiarse de estudiar en la universidad. Ya cuando empezaron a salir hasta el centro universitario, hubo que pedir opinión a las víctimas para que ellos puedan en algún momento salir a terminar de cumplir su condena en un pase extendido con un grillete o en libertad bajo palabra. Hay que consultar a las víctimas. Hace apenas algunas semanas hubo una nota en el periódico
de la compañera Catherine Angueira, hablando de lo fatal que ha sido la ley 85 y cómo se ha revictimizado a las víctimas. Pero yo creo que definitivamente, como decían desde esta mañana hemos estado escuchando, ciertamente el sistema no provee, a tu pregunta, no provee. No provee, pero es que el momento histórico en el que estamos tampoco es el más oportuno. Hace más de un año, el Departamento de Corrección me dijo que ellos estaban trabajando con un proyecto de justicia restaurativa. Todo está en un papel. No se ha movido nada, ¿verdad, padre? Todo está en un papel. Tenemos con nosotros al padre Oscar de la Pastoral Penitenciaria Católica, que lleva años tratando de trabajar, años tratando de fomentar la justicia restaurativa. La realidad es que nuestro sistema no provee lamentablemente, porque bien dijeron las compañeras, la víctima realmente no es importante para el sistema. Lo que es importante para el sistema es castigar. Castigar. Y me parece que debemos preguntarnos si este sistema de castigo que lleva tantos años ha funcionado. Si no tenemos todos los días gente que sale de las instituciones carcelarias que han estado privados de libertad, pero mire, en esa privación de libertad también han estado privados de servicios médicos adecuados, de alimentación adecuada, de socialización adecuada, de educación adecuada. Eso solo por mencionar algunas cosas. Entonces salen y la gente se queja de que, pero es que mira, volvieron a hacer lo mismo. Pues claro, si es que no recibieron nada allí. Gracias a gente como Edna Benítez y su grupo de profesores que decidió hacer la lucha siguiendo los pasos del doctor Fernando Picó, vamos viendo y vamos teniendo, ¿verdad? Cogiendo un poco de aliento y diciendo, bueno, algo podremos lograr. Pero ciertamente yo creo que si de algo debemos irnos claros de aquí todos y todas y todes esta tarde, es de que este sistema que tenemos no funciona, no sirve, no ayuda a nadie, ni al alegado, ni a la alegada víctima, ni al victimario. Y además de eso, incluye a su familia, a sus comunidades, porque tenemos las comunidades, las tachamos y las estigmatizamos de que, mire, todos los días nos llegan a nuestra oficina casos que son rechazados por la Junta de Libertad Bajo Palabra porque el hogar no es viable. Porque el hogar no es viable, ¿saben por qué? Porque está en un lugar de alta incidencia criminal. Y podríamos preguntarnos dónde en este país no hay incidencia criminal. Los dejo con esta pregunta. ¿Realmente este sistema punitivo que lleva cientos de años ha funcionado? Si la respuesta para ustedes como para mí es que no, yo creo que es hora de movernos a algo más. Y nos toca a todos, a todas y a todes. Que tengan buenas tardes. Hay varios turnos, tengo dos por acá, tengo uno por ahí y les voy a pedir por favor un poquito de brevedad para que todo el mundo pueda hablar. Son las 4:30, ¿verdad? Y tenemos como hasta las 5, 5:15, pero ¿verdad? Para poder escuchar varias voces. Me gustaría, buenas tardes, soy Nina Torres Vidal, soy parte del comité y soy profesora que tengo interés en este tema también. Me gustaría leer algunos comentarios de algunas personas que han estado escuchándonos durante todo el día.
Algunas de esas preguntas se nos fueron, algunas, pero además de las felicitaciones para todas las ponentes, hay personas que nos han estado escuchando desde Estados Unidos, de diferentes lugares, personas que han hablado específicamente felicitando a Madeline, a Iris, a Lina, al grupo, a todo el mundo. Muy, muy interesadas las personas desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, de diferentes lugares también. La señora Rocío Rebelles dice: pienso que como alternativa para empezar a ver cambios está la inserción de los conceptos de justicia terapéutica, los cuales, por ejemplo, en la ley de violencia doméstica han sido erradicados por completo. Estaban en la ley, ¿verdad? Pero no se les ha hecho mucho caso. El continuar creando espacios para este tipo de discusión puede ampliar la visión que se ha utilizado históricamente y no ha traído resultado positivo alguno para la sociedad. Y otra persona de nombre Luis Calde dice: es necesario conversar y profundizar sobre prácticas restaurativas. Ahí había algunos otros comentarios en la página anterior, pero se cortó. Quisiera invitarles también a ver una película, ya que estaban mencionando películas, la película Masa, Mass, ¿verdad? La palabra masa y la palabra mass, la película es en inglés, es excelente para sugerir de qué trata. Y es una película que nos lleva a una situación de gran y profundo dolor, donde ha habido mucha violencia y donde ha habido personas muy heridas, pero no estamos en el escenario de la cárcel. Yo creo que aquí nos hemos posicionado mucho en la cárcel, y la realidad es que muchas cosas que se hacen antes de que la gente llegue a la cárcel podrían contribuir a que los juicios sean diferentes, asimismo como las personas no pueden verse después de estar en la cárcel. Si la persona ha sido implicada en el asesinato, es encontrado culpable, la persona que ha recibido ese daño no puede verlo, se ha prohibido, ha dicho la palabra prohibido. También ocurre que muchas personas, escuchamos a muchas personas decir: es que esa persona ni siquiera mira a las personas a las que les ha hecho daño. Es que esa persona ha matado a la hija y ni siquiera se sonroja. Es que no se le ha acercado, es que no ha pedido perdón, es que no ha dicho ninguna palabra. Y lo dicen las víctimas o las personas que han recibido el dolor continuamente. El cuñado de Pablo Casellas decía: él nunca me ha dicho nada, pero él es así, dijo él, pero nunca se me ha acercado, nunca ha dicho una palabra. La realidad es que la licenciada decía ahorita, es que el sistema no lo permite. Si la persona se acerca y si la persona reconoce que ha hecho un daño, si la persona hace un gesto, es muy difícil para el abogado o la abogada de defensa defenderlo, porque es casi como si aceptara su culpabilidad. Y entonces ese distanciamiento lo que hace es que exacerba más la furia, no solamente de las personas, o el dolor, ¿verdad? Porque muchas veces la furia es producto de un dolor muy profundo, ¿verdad? Así es que el dolor, y no permite entonces ningún otro camino que no sea, pues, que lo metan a la cárcel o que la justicia humana haga lo que pueda. Hay mucha gente cristiana, ¿verdad?, que está abocada al perdón, ¿verdad? Como humanistas o como cristianos tendríamos que tener el corazón disponible para acercarnos al perdón. Se ven obligadas a decir: yo lo perdono, aunque la hija esté tirada en la calle, ¿verdad? Yo lo perdono, pero ruegan porque haya una justicia que se haga cargo, ¿verdad?, por lo menos aquí en la tierra, para consolar un poco ese dolor inconsolable. En Más, nosotros vemos algo de eso. En la película les recomiendo que la busquen. Hay que buscarla con mucho cuidado porque no está en Netflix, pero se encuentra. En Prime, creo que está. Más tiene que ver con algo muy cercano a los Estados Unidos, y son los crímenes en masa, ¿verdad?, de estudiantes que entran a un salón de clase o entran a una escuela y matan a un grupo de compañeros y compañeras, ¿verdad? Y este es un joven de escuela superior que era parte de la escuela y entra y mata a sus compañeritos y compañeras. Madeline ha reiterado que para que pueda haber una conversación, para que pueda haber esa sensación de restauración, tiene que haber una preparación. Eso no se da en el aire. Por eso es una falta de respeto preguntarle a alguien: ¿tú perdonas a la persona que mató a tu? Es una falta de respeto y es una falta de conocimiento de lo que es el proceso de perdón, ¿verdad?
El perdón se trabaja como se... Pues en más, hay una pareja, papá y una mamá, del joven, de un joven que fue asesinado, ¿verdad? Que murió en ese crimen en la escuela. Y está el papá y la mamá del joven que disparó y que mató, ¿verdad? El que causa el daño y quienes reciben el daño. Y esas dos familias se prepararon durante un tiempo para reunirse. Se prepararon bien y se creó un escenario suficientemente acogedor, amable, sensible y respetuoso para todo el mundo para poder tener una conversación, para entender, ¿verdad? Y es interesante porque la palabra mass tiene que ver con misa, ¿verdad? Es una iglesia, pero no estamos en el escenario de la iglesia, no hay nada religioso, pero está ahí presente. Y la conversación dolorosa de estas dos familias permite que se humanice, por un lado, el dolor de la madre que pierde a su hijo, ¿verdad? Amigos de sus hijos, era un varón también, y se humanice el dolor de la madre, que es la madre del victimario, como le llaman, que es la madre del que causó el daño, o es el padre del que causó el daño, y que lo ama profundamente, y para quien ese hijo era más que un victimario. Entonces, esa escena, o sea, si la cárcel nos parece ya el extremo, mirar esos otros procesos restaurativos, esos otros procesos de diálogo, es esencial para poder empezar a caminar, que es lo que ocurre en esa película, ¿verdad? Se camina desde un entendimiento y desde un abrazo, no que vayan a ser amigas, es que han tenido algún tipo de alivio, y lo mismo se ha hecho también con personas que han muerto de manos de políticos, ¿verdad? Que en España hay un proyecto bien interesante también con eso. Así es que yo invito a mirar ese tipo de película y a trabajar un poco, propongo, ¿verdad? Que las personas que son maestras, las personas que son cuidadoras de niños y niñas, las personas que están en las escuelas como trabajadoras sociales, etcétera, se interesen también en lo que se llama la crianza respetuosa o la crianza, el gentle parenting, para poder empezar a transformar la manera de criar, porque si nosotros no cambiamos los lenguajes y no cambiamos la manera de educar para que los niños y las niñas entiendan los resultados de sus acciones, y lo mismo pasa en la escuela, es muy difícil entonces crear unos espacios donde hay unos entendidos, donde se pueda entonces trabajar a partir de estos principios tan necesarios. Y enfatizo, por favor, en la brevedad. Bueno, yo les felicito. Esto es algo que cuando yo era estudiante aquí en Naturales no se daba este tipo de mesa, así que las felicito, ha sido excelente. No sé si todas son madres, pero el amor de madres, hasta en las que están hablando aquí, es excelente. O sea, yo creo que es uno de los amores más grandes, ¿verdad?, que pueden existir en la tierra. El amor de madre es el que nos hace muchas veces empatizar, ¿verdad?, con esa persona, con esa familia. Así que el amor de madre me hizo ver a mí que la cruz que ustedes están cargando es mucho más complicada. Y la verdad es que este monstruo ustedes lo definen bastante bien, pero hay algo detrás de todo esto que quiero traer. Cuando un mecánico tiene un carro de frente, tiene que saber qué tipo de motor tiene, qué tipo de auto, qué aceite le va a añadir, si es un motor híbrido o no, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, bien, somos seres espirituales, bien, tenemos un alma. Montones de documentos en España nos habla de cuántas almas habían en este salón, ¿verdad que sí? Montones de canciones hablan del alma. Por lo tanto, hay un grupo aquí que necesitamos trabajar y estamos unos grupos bastante grandes afuera trabajando las reformas de lo que es salud mental. La mente no se va a trabajar con diagnósticos, no vamos a lograr, créanme, que nada. Los tratamientos que tenemos afuera médicos solamente están beneficiando un grupo, es la biofarma, todas estas medicaciones. Y estos diagnósticos estigmatizan, y bueno, ya ustedes mencionaron el montones de prejuicios que llevan a cabo todas estas personas. El que aceptes a Cristo, bien, maravilloso, pero por lo menos que sepas que tú, esa persona que está ahí encarcelada, es un ser espiritual, independientemente crea en Cristo o no crea, yo creo que es un adelanto. No sé qué ustedes piensan, pero lo es. Ahora, si yo medico a esa persona
y la tengo medicada, ese perdón que ustedes quieren darle no se va a lograr mucho porque el perdón lo hace una confesión, pero se necesita ver un cambio. La persona tiene que estar alerta, la persona tiene que estar en todos sus sentidos. Y para esto hay que entrar en una revolución de salud mental, que es la mente, cómo funciona. No es tal cosa como unos lóbulos, una sustancia, eso no es cierto. Lamentablemente ya llegó el momento en que esa área se revolucione. Estos perros de Pavlov y todos esos experimentos son experimentos veterinarios, que de nada hemos sacado extrapolando esto a los seres humanos. Necesitamos experimentos con seres humanos. Cómo aumentar esa fuerza vital llamada por allá depresión. Mira, es una fuerza vital, acabó de recibir una mala noticia, perdió el perro, perdió la vecina pues tiene una mala noticia, eso es una fuerza vital. ¿Quién ayuda ahí? Pues mira, las oraciones o pues entender de que eres un ser espiritual, que te tienes que dar tiempo. ¿Cómo funciona la mente? Ella habló de un elefante y nos explicó de los elefantes. Mi elefante es diferente del elefante de ella. El elefante del Señor es distinto. Todos tenemos imágenes mentales. O sea que la mente funciona por imágenes mentales. El elefante es diferente, pero si el caballero el elefante lo aplastó en India, pues el elefante de él tiene un dolor en su mente. ¿Qué es lo que yo quiero decirles? Que estamos bien atrás, estamos cargando algo que no tenemos en los tribunales y estamos desnudos y es la salud mental. Bien, trabaja por percéptico. O sea, yo tengo un niño todo un día jugando juegos de video, pues su mente funcionó perfecta. Él fue, cogió un arma, hizo un mass shooting. Y ahora que lo vamos a encarcelar tantos años, hoy se llevó 120 años y que yo como madre estoy indignada. ¿Por qué? Porque ahora mismo, mientras ustedes y yo estamos aquí, hay otros niños metidos en los juegos de video violentos, recibiendo todo eso, y ya mismito cumple sus 18 años y se va y hace exactamente lo mismo. ¿La mente funcionó? Claro que funcionó. ¿Quién no funcionó? Entonces volvemos a echarle culpa al sistema. No podemos seguir en esto. Si hemos logrado que hoy nos hayamos reunido, que para mí esto es un éxito, vamos a lograr que salud mental evolucione. Vamos a lograr que el sistema evolucione. ¿Ok? Tenemos un Cristo, yo soy cristiana, pero el que no cree en Cristo, por lo menos tenga el conocimiento básico de que es un ser espiritual. Está bueno ya. Y yo se los hablo bien claro. Porque lo que ven nuestros niños, lo que escuchan nuestros adolescentes, la música aberrante que hay afuera, impacta en la salud mental, porque ese niño es un alma, un ser espiritual. Y se acabó. Así quiera aceptar a Cristo o no lo quiera aceptar. Eso ya le tocará, tú se lo presentas y ya esa herramienta estará ahí. Hasta aquí. Muy bien, gracias. Tengo ahí. Pero había alguien por ahí, ¿verdad? Sí, voy por ahí. Buenas tardes. Yo tengo 84 años. En la forma en que voy a quebrar retiro Seguro Social, pero hoy me siento de 48 porque esta actividad ha sido magistral. Me siento liberada. Además me toca de cerca porque yo tengo un hermano que lleva 28 años preso. Ahora mismo están las cucharas en Ponce y no mató a nadie porque lo acusan de haber matado a alguien que él no conocía a nadie allí. Él fue allí de visita con el vecino porque él no tenía carro ese día, lo que lo tenía el mecánico. Yo le quiero decir algo. Él tiene 28 años preso, 81 años de edad, pólipos grandes y chiquitos en los intestinos que no la pueden extirpar porque tiene los glóbulos blancos bajos. Ahora mismo le rasparon el hueso ahí de la espina dorsal que dice que fue un dolor tremendo para ver qué era lo que tenía. Se desmayó porque está padeciendo el corazón, se le hinchan las piernas y entonces como consecuencia de uno de los desmayos se le rompió la prótesis dental frontal, que tiene por lo menos 3,5 pulgadas de espacio. Él se la vea por este lado porque no puede controlar la saliva y no puede masticar bien. Me metí a salud correccional, a Physician Correctional, porque hace poco le dieron un contrato de 71,000 pesos.
Y en 28 años que él está preso, jamás le han hecho una limpieza dental. Le dije, necesito que le pongan el puente porque tiene que masticar bien porque ya es anciano. Y entonces, pues le han hecho, cada vez que viene al dentista, no sé qué pasa, ha venido 2 veces a una de las instituciones de Ponce y no lo han llevado a que el dentista lo vea. Así es que la lucha ha sido bien fuerte, pero vamos a seguir. Y ahora que me encontré que la licenciada Rosario me recomendó un recurso aquí, vamos para adelante. El martes la llamo a asistencia legal. Que yo sé que ustedes son de los buenos. Muchas gracias y ha sido un placer. Yo siempre fui maestra. Ha sido un placer estar con tanta gente joven, así que yo me siento, olvídate, que voy a durar 1000 años. Muchas gracias, que lo disfruten. Han hecho un buen trabajo. Lo que no hace otra gente del país, ustedes lo tienen. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, luego tengo a la compañera, al compañero, la compañera, al compañero. Pero tenía una pregunta que me gustaría que al final, ¿verdad?, pudiesen discutir. Me gustaría que se hablara de la cuestión de raza. ¿Quién es criminal y quién hace desobediencia civil? ¿Verdad? Porque a veces se nos olvida que hay también un privilegio de pasearse por la calle y confrontar la ley y la policía, y hay otra gente que simplemente no puede hacerlo. Así que yo pienso que eso es algo importantísimo, ¿verdad?, a la hora de estar trabajando esto. Y entonces también pensar si hay otras experiencias, porque yo recuerdo que alguien me comentó, y voy de camino para allá, yo recuerdo que alguien me comentó que habían círculos de paz, por lo menos en Boston. O sea, en Boston, círculos de paz en donde teníamos personas que habían matado a una persona y podían reunirse con las personas que eran familiares de esa persona. El Estado no intervenía y eran círculos de paz, ¿verdad? Que estamos hablando de daños, ¿verdad? Que el Estado penaliza en Estados Unidos. Entonces, yo no puedo entender cómo puede ser allí, no puede ser aquí. Entonces, me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo si ustedes nos pueden hablar un poquito sobre eso? Brevedad, ¿vieron? Hola, mi nombre es Dana, soy parte de Micelio Abolicionista, que es una colectiva que se organiza talleres educativos. Tenemos un proyecto que se llama La Brecha, que reúne a familiares de personas que están en prisión y a personas que estuvieron en prisión para conversar, para compartir y romper el silencio perpetuado por años y años, porque a nosotros constantemente, yo tengo familiares en prisión, nos están diciendo que no hablemos de nuestras experiencias, para que no nos juzguen, y en general veo un par de gente también por ahí con la camisa de Micelio, nada, como que quería hablar de que hemos hablado un montón de víctima y victimario, y esa línea está más difusa de lo que mencionamos, como que la mayoría de la gente que perpetúa o que comete violencia ha recibido violencia, y lo cuento por mi experiencia de vida como persona negra que ha crecido en contextos de pobreza y que también ha compartido su vida con personas que han sido criminalizadas, como mi papá, como mi primo, que está en prisión por 3ª vez, y la primera vez que estuve en prisión fue en 9º grado por tirar un cheribón a una ventana en la escuela. Y a partir de ahí, básicamente, las maestras se enseñaron con él, y ese era otro tema que quería tocar. O sea, la dinámica y las lógicas carcelarias se reproducen en un montón de instituciones de este país. En las escuelas estamos criminalizando constantemente. O sea, tengo una compañera que es maestra que los otros días me estaba comentando que un maestro le dijo a un estudiante, si sigues así lo que te veo es preso. O sea, esa dinámica, y eso sucede mucho en las escuelas públicas, con estudiantes empobrecidos, negros, y esto no es casualidad. O sea, yo estaba viendo los otros días un documental que también se llama Angola, Do You Hear Us? Está en Amazon Prime, y básicamente habla sobre la experiencia de una actriz que, pues, durante su tiempo que estaba estudiando fue a dar clases a una prisión, y durante su tiempo dando clases en la prisión se dio cuenta de que todas las caras de la gente que habían eran de gente negra, y ella decía, pero espérate, y esa prisión se llama Angola porque es de la gente que vino esclavizada de Angola. Esa prisión está ubicada en una plantación, en lo que fue una plantación en la que fueron personas esclavizadas.
y puedo pensar en las conexiones que hay con la esclavitud y este sistema. La cárcel no debería existir, punto. Y las personas que están en la cárcel han sobrevivido un montón de violencias, muchísimas. Y en la medida que podemos también reconocernos como personas que causamos daño constantemente en nuestra vida y que, como decía Fernando Picó, cualquier día cualquiera puede caer preso, aunque unos más que otros tenemos más posibilidades, pues yo creo que también podemos reconocernos más como seres capaces de empatizar y también como seres capaces de construir el país que necesitamos, porque yo no tengo la respuesta sobre lo que vamos a hacer cuando no existan las prisiones. Es una cuestión que hay que construirla en comunidad y que se construye partiendo de lo que necesita cada comunidad, de lo que necesita cada persona. Y eso es bien complejo, es bien difícil, pero nos toca, porque ya lo fácil lo vimos y no funciona y nos mata todos los días. En Puerto Rico, la cantidad de gente que ha muerto el pasado año, el año pasado murieron un montón de personas a causa de razones que muchas por sobredosis de droga y otras porque ni siquiera sabemos, porque el sistema no nos explica. ¿Sabes? Constantemente quienes tenemos familiares en prisión estamos con la preocupación del día que nos digan, se murió, y que nadie nos dé explicaciones, porque es así es como funciona esto. Entonces, nada, pensando en eso de víctima y victimario y de cómo se reproducen las lógicas carcelarias en las escuelas, en albergues para sobrevivientes de violencia doméstica, cuando muchas de ellas literalmente en esos espacios se les criminaliza, y lo hablo como persona que trabajó en uno de estos albergues y que a partir de ahí reconoció cómo se reproducen las lógicas carcelarias en un montón de espacios. Y estos son espacios feministas en donde se busca la sanación y proteger a un grupo de personas que ya han sido violentadas y que son constantemente violentadas también en esos mismos espacios. Son nada. Gracias. Bien, rápido. Primero, gracias. Estoy honrado de tener a dos personas ahí que conozco hace tiempo. Así que muchas gracias por esto. Segundo, repito aquella frase, ¿no? Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Yo espero que todos salgamos así, ¿no? Si pensábamos que teníamos las respuestas, que nos hayan cambiado las preguntas. Tercero, que hay muchos estudiantes, fórmense bien. Las personas que ustedes tienen al frente no son un número más ni un caso. Son padres, madres, tíos, abuelas, hijos. No son un caso, no son un número de caso. Aquí tenemos distintas licenciadas, abogadas de Sociedad de Asistencia Legal que trabajan con muchos casos, pero yo estoy seguro que ninguna de ellas los mira ni los nombra por un número, sino por su nombre. Pisen una cárcel antes de ejercer. Ninguna de ustedes, ninguno de ustedes, ninguna de ustedes, nadie sabe si usted un día le toca estar en un estrado buscando a gente. Humanícense, sean humanos, donde quiera que estén. Hablábamos de justicia restaurativa, han dicho que es un trabajo, ¿verdad? Es cierto, en el Departamento de Corrección tenían un proyecto para implementar justicia restaurativa, aunque no sabían ni qué era justicia restaurativa, e hicieron un plagio, y cuando este servidor les dijo, eso es plagio, me dijeron a mí, eso no es justicia restaurativa. No importa, le cambiamos el nombre y ya está. Así que no saben qué hacer. ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo cambia el sistema? Si cambiamos cada uno de nosotros. Sí, como nos explicaba la licenciada, que no sé su nombre, al lado de Atlin. Sí. Tomemos en serio la parábola,
la enseñanza del elefante. No nos discriminen a los que tenemos un cuello clerical, por favor. Me han dado un motivo más para no usar la sotana. Gracias. Gracias. Vamos con un último turno bien breve, por favor, porque tenemos que ir terminando. Bien breve. Mi nombre es Margarita Capó. Practico una fe, soy católica de denominación. He estado en la cárcel de Bayamón en el sector de mujeres desde pastoral, con una gran amiga que colabora con el hermano Oscar. Soy y siempre he sido afín y defensora de los derechos de todo el mundo, de las mujeres, de todas las comunidades, porque el Jesús en el que yo creo, él iba a pie y no discriminaba contra nadie. He estado en el lado donde un gran matrimonio, amigo, el yerno le mató a una de las hijas, vivía en los Estados Unidos, que lo amaban como hijo, y sus 2 hijas, un matrimonio bien conocido aquí, y el proceso del perdón me lo viví completo. Esa mujer cantaba los cánticos que yo canto en un ministerio. Ella cantaba para sanar en la funeraria, en la misa. O sea, ella no estaba llorando y yo lloré y lloré y lloré porque aquello era... Así que yo no me atrevo, o sea, he estado al lado sencillamente en silencio en lo que esa bendita mujer que logró perdonar a su yerno, ¿verdad? Eso fue en los Estados Unidos. Ella siempre me ha hablado de que pudieron conversar, pero yo no sé si fue en la prisión, de qué manera fue. Pero ella, a través de un montón de tiempo y acompañamiento, porque el perdón tiene muchas etapas, es bien personal, hay muchos libros sobre el perdón y verdaderamente nadie es experto. Así que he tenido esas experiencias que me han puesto de un lado, me han puesto del otro, y siempre mi oración es, Señor, o sea, Espíritu Santo, o sea, dame dirección para mirar, quedarme callada cuando me tengo que quedar callada y es el hombro nada más, o cuándo hablar, porque también todo lo que ustedes han expresado, yo creo en todo eso y lo he escuchado también y se ha vivido de muchísimo abuso en Puerto Rico. Ahora, yo quisiera finalizar con esto. Nosotros, este país, nuestro país está enfermo, es un país colonizado, sabemos todo lo que eso conlleva y ya es momento de reconocer todos, todas, todes, que el sistema que ha corrido las gobernanzas que hemos tenido, ellos no tienen la visión que tenemos las personas que estamos aquí. Y yo con mucho respeto les pido a todas las personas que reflexionen, empiecen a escuchar un poquito más, porque nos tenemos que mover. Yo tomé una decisión política y yo pertenezco a la red de espiritualidad y filosofías de vida de Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Por qué tomé ya una decisión? Porque ya está bueno. O sea, después de mucho pensar, mucha oración, etcétera, pues nosotros tenemos que cambiar, tenemos que responsablemente cambiar las personas que están allí para ver si otras visiones de todo lo que estamos hablando aquí y otros sectores, ambiental, salud, etcétera, etcétera, de los temas que todos los días escuchamos, a ver si tenemos una oportunidad de un cambio. Y yo lo digo con mucho respeto y mucho amor, porque yo estoy bien segura de que todas las personas que están aquí aman a Puerto Rico. Así que gracias a todos,
a todas, todes, los organizadores, porque esto ha estado magistral y estar aquí, el tener esta oportunidad de dialogar e insertarnos en todos estos temas, todas las personas que están aquí tan variadas, ¿verdad? Pues es una buena oportunidad. Así que desde mi Cristo al Cristo de todo el mundo, Dios los bendiga, paz y bien. Bien. Vamos Yo entonces quiero- a terminar. Sí. Yo quiero terminar. ¿Puedo estar hablando de esto? Madeline, se me hizo mucho más difícil tanta dificultad que yo tenía. Son bromas. Yo creo que entre tantas cosas ricas, importantes, pertinentes que se han hecho, yo creo que es algunos de nosotros, yo desde el seminario evangélico lo puedo decir, yo estoy seguro que el padre que nos está visitando, nos podemos voluntarizar y empezar a organizar cosas pequeñas, pero que con la asesoría del instituto, del observatorio, de las diferentes organizaciones, podamos empezar a recopilar, como nos decía la doctora Iglesias esta mañana, información, proyectos, visualizando qué cosas específicas. Nosotros en Puerto Rico nos caracterizamos por no tener estadísticas y esa es importante que empecemos a ir recopilando estadísticas, recopilando datos para que después con más autoridad podamos desarrollar estos proyectos y en cuanto a la violencia es crucial. Yo, como fruto de esa invitación que me hizo Madeline, yo me voluntarizo desde el seminario para el próximo semestre que voy a estar dando un curso. Los que estén interesados, porque se comuniquen conmigo y cómo podemos reflexionar sobre estos temas con la guía de los demás acá. Bien, muchas gracias. Vale. En orden, pero bien. Desde los primeros tenemos cerrado.